Hay que recordar que en realidad cada uno de nosotros estamos eligiendo realidades en todo momento y que en todo momento elegimos dependiendo de nuestra experiencia y de nuestra incluso anhelos o de nuestra frecuencia o vibración en ese momento, nuestra resonancia, pues el camino de la vida nos va llevando por un lugar a veces no tan agradable, a veces muy bello, pero al final es una creación de uno mismo y tiene un objetivo final. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por seguir viendo nuestros videos, por seguir viendo el contenido, por todos tus comentarios. Y la mayoría de este contenido surge gracias a preguntas que nos hacen o por tu solicitud, ¿no? Porque nos pides, hablen de tal tema o sale de algún otro video. Y bueno, hace poco integramos un nuevo servicio, les dejo el link acá abajo, que es sesiones de tarot, pero es un tarot evolutivo. Y este video precisamente es como para aclarar o para dar mi punto de vista sobre este tipo de sistemas terapéuticos. Para mí el objetivo de una lectura de tarot y de muchos otros tipos de terapias, incluso gestalt o psicológica en sí, es encontrar tu potencial, ¿no? O sea, liberar tu potencial y encontrar qué puedes mejorar para tu propio crecimiento y autoconocimiento. Al final es eso, el conocernos mejor nos hace crecer. Pero hay una corriente que yo no puedo decir que sea inválida, porque no soy una autoridad en ello, pero que no coincido con ella por cómo veo la realidad y por todo lo que hemos platicado en este canal, pues no cuadra, ¿no? Que es la adivinación. No dudo que haya gente con un don especial de leer a las personas, ¿no? De entender su estado emocional, su estado actual, del simple hecho de verlas y poderles manejar lo que les puede llegar a pasar en un evento determinado. Eso lo creo y tiene mucha relación con el supraconsciente y con una conexión que no logramos comprender, pero que nuestros ancestros, al menos de este lado en América, manejaron con plantas sagradas, con otro tipo de cosas que abrían otros caminos de la conciencia, y que sí puede haber un tipo de lectura sobre el individuo. Ahora, la adivinación como tal, como lo hace una especie de vidente, por así decirlo, tiene que ver con esa cuestión del campo cuántico para mí, y en sí es un universo lleno de posibilidades. Que alguien te lea el tarot y te quiera adivinar el futuro como tal, de te va a pasar X cosa con tal persona en tal lugar, con mucho detalle, ya está entrando en el rango de una posible programación de tu subconsciente. Hay que recordar que en realidad cada uno de nosotros estamos eligiendo realidades en todo momento y que en todo momento elegimos dependiendo de nuestra experiencia y de nuestra incluso anhelos o de nuestra frecuencia o vibración en ese momento, nuestra resonancia, pues el camino de la vida nos va llevando por un lugar a veces no tan agradable, a veces muy bello, pero al final es una creación de uno mismo y tiene un objetivo final. Entonces, si todas nuestras decisiones son subconscientes realmente, no son conscientes, nosotros no tenemos un control sobre los eventos que van a pasar. Si tú mismo no tienes un control, aunque puedes y tienes la opción de elegir y de caminar de cierta manera el camino, otra persona no puede ver qué camino vas a elegir, porque todos los caminos en este preciso momento son posibles. Todos los caminos de este punto que creemos que es presente, pero que en realidad es un recuerdo de lo que ya pasó en unos instantes atrás, puede partir hacia muchos puntos diferentes. Un ejemplo muy sencillo es el que menciono en algún video por ahí, de caminar hacia la izquierda, a la derecha o al frente. El simple hecho de caminar hacia la izquierda no niega que existe un universo donde caminaste hacia la derecha y otro que caminaste hacia el frente y otro que te quedaste estático. Esos universos existen al mismo tiempo, porque el tiempo en realidad no existe. El tiempo es una invención humana para entender todos los fenómenos en la experiencia. Todo ya fue y todo ya es. Simplemente es. Solo nosotros estamos experimentando y nuestro cerebro es la única manera en la que puede entenderlo. Una analogía fácil de entender esto es el cómo funcionan los sueños. Nosotros no experimentamos conscientemente el sueño hasta que despertamos.
y en ese momento recordamos el sueño. Mientras tú duermes, no recuerdas el sueño simplemente se activa y deja un mensaje ahí para que el consciente, cuando despiertes, le dé una forma. Y a veces le damos una forma tendenciosa, o casi siempre se la damos. Entonces en la vida real es lo mismo. En la vida real es algo que ya fue y que sigue siendo, y que nosotros le vamos dando forma conforme lo vamos experimentando. En ese lado de la manera como entendemos el universo, no hay víctimas ni victimarios. Todo es una elección y todo está acordado. El hecho de que yo coincida con cierta persona y hagamos algún proyecto o vivamos juntos o lo que sea, ya fue pactado, pero no es pactado en el pasado porque eso no existe. Es pactado en un plano, digamos, superior, por así llamarle, en el que se está pactando esa realidad, pero no quiere decir que no haya otras. Entonces, el meterse en una cuestión de adivinación sería como adivinar qué vas a elegir, no qué va a pasar, porque todas las opciones son y existen. Lo que sucede normalmente cuando un brujo o alguna persona te vende la idea de que te va a adivinar qué te va a pasar, es que tu subconsciente, como vas tú con fe a ver a esa persona y confías en el mensaje que te va a dar, programa ese evento en tu subconsciente y sucede de manera inconsciente prácticamente, o sucede desde el subconsciente. Tú conscientemente no lo provocas, pero hay que recordar, y lo cito mucho y lo repito, el experimento de Stephen Hawking, donde demuestra que ninguna decisión es consciente realmente y que todas son dictadas con actividad previa del inconsciente por parte del subconsciente. Por ahí hay un video donde explico los cuatro niveles de la mente para mí, que tiene base neurocientífica también. El subconsciente, como tú vas con una fe a ver a esa persona y crees en lo que te va a decir, y aparte la mayoría de esas personas tienen un ambiente totalmente arreglado con inciensos, velas, un fondo con figuras, un escritorio, una bola de cristal, lo que sea, él disfrazado de gurú. Todo eso es parte de la técnica o táctica de entrar a tu subconsciente. Tu subconsciente se queda abierto para entender el mensaje porque esa persona es un ser con un don superior para ti. Cuando en realidad todos somos iguales, tenemos dones más desarrollados unos que otros, pero todos tenemos la capacidad de hacer lo que queremos. Entonces tu subconsciente adquiere ese mensaje y sucede, y tú dices, wow, le atina siempre, ¿no? Hay otra frase que se usa mucho en coaching, por ejemplo, en todos nuestros pensamientos, lo que crees es. O sea, si tú crees que no puedes hacer tal cosa, pues ¿qué crees? Vas a tener razón, y que siempre tienes la razón. Entonces, si tú vas con un vidente y dices, no, es que él adivina el futuro, ya, tienes la razón, lo va a adivinar. Y entonces tú vas a elegir un camino de todas las posibilidades que cuadre y empate con esta lectura de tarot. El tarot es una herramienta para mí muy bonita, muy útil. Yo no soy experto, a mí me leo y de repente así entre amigos leo. He hecho el tarot de Osho, pero como hobby, realmente no doy yo ese servicio. Tenemos a alguien que sí lo tiene dominado, que tiene más amplio conocimiento, conoce las cartas, conoce incluso pues toda la cuestión de la terapia, ¿no? del tarot evolutivo, que tiene que ver con ese autoconocimiento y con esas probabilidades que puede haber sobre ciertos eventos. Pero el que me gusta mucho es el de Osho, y a mí me gusta dar ese enfoque que él maneja de, bueno, tienes este temor, lo puedes vencer así, tu parte consciente te pide esto, tu parte subconsciente te pide esto, te trabas con esto, si lo solucionas llega a esto. Y a veces parece mágico, de verdad, pero en realidad tu subconsciente está sacando las cartas. En realidad el tarotista no te lee a ti, el que se lee eres tú mismo. A la hora de que tú sacas las cartas o tienes, digamos, el contacto con la persona y decides en ese momento cuadrar con ella una lectura a distancia por correo electrónico, por ejemplo, o por una llamada, en ese momento tu subconsciente ya está cuadrando tu realidad junto con la de ella, que es la sincronicidad, y está cuadrando de manera que lo que ella te diga te ayude. Para mí es más eso, un tarot propositivo que un tarot adivinatorio. Un tarot adivinatorio sería quitarte la responsabilidad de los eventos que van a pasar y dejarlo al azar, ¿no? O sea, me va a pasar un accidente, entonces yo soy víctima de las circunstancias. Y para mí y para todo Metayantra, el proyecto en sí, nuestra intención es
regresarle el poder a la gente y empoderar tu potencial máximo, ¿no? O sea, que tu potencial sea el máximo posible. Todo lo que damos son herramientas, nada lo vendemos como un santo grial. No existe, el santo grial lo tienes tú, si lo quieres ver así. Entonces, como una herramienta es muy buena, pero sí hay que tener cuidado con ese tipo de lecturas o de buscar lecturas adivinatorias. Cuando buscamos una lectura adivinatoria, estamos queriendo evadir la responsabilidad sobre nuestros eventos y nuestras circunstancias. Y estamos dejando que el subconsciente haga lo que se le dé la gana. Cuando tenemos que, o creo que lo ideal para una vida plena es no controlarlos, pero guiarlos y darles coherencia a todos, ¿no? O sea, lo que pienso, hablo, digo, percibo, experimento y creo, sean lo mismo, ¿no? Y el problema es que todos, ya sea por la educación, por la cuestión más material, no en cuestión de dinero, sino en cuestión de que lo real es lo que está externo y lo de interno no. O sea, lo que puedo tocar es lo real y lo demás no. Y lo intangible no existe, pues ese enfoque nos ha alejado de darle esa coherencia, ¿no? Entonces, aún habiendo estudios neurocientíficos que dicen que todo lo que vemos es una ilusión, seguimos con ese paradigma de que lo único real es lo que estamos viendo y que pasan las cosas por un motivo en específico, porque es una cadena de eventos y fue inevitable y así tuvo que ser y yo no pude hacer nada para controlarlo, ¿no? Para cambiarlo. Y aunque no tenemos control sobre las circunstancias, nuestro subconsciente es capaz de elegir lo que tú quieras. Tu realidad en este momento es perfecta y la elegiste y así tuvo que ser porque así lo elegiste tú, no porque así eres víctima de. El irse por el lado adivinatorio es quitarte esa responsabilidad, dejar que las cosas pasen, digamos, a lo loco, dejar que el inconsciente sea el que dicte tu camino, no el subconsciente sino tu inconsciente, que todo sea en automático porque pues ya está dictado, ya hay un destino ya previsto y yo no puedo hacer nada para cambiarlo. Cuando lo ideal del tarot evolutivo es más bien ver tu presente, ver tu pasado tal vez, traes, digamos, y eso es una lectura que tú te haces solo. Y a partir de eso, decirte cómo puedes crear un panorama mejor para la experiencia que tú quieres llevar. A eso se trata el tarot evolutivo, que busca una evolución de tu ser. No quitarte la evolución, no quitarte la responsabilidad y dejar que pues, las cosas pasen como pues, te dice el gurú de ahí enfrente, ¿no? Es retomar el control, más que el control, la responsabilidad de tu vida y tus eventos y decidir qué realidad deseas experimentar y empezar a cambiar tus emociones a partir de eso para que puedas experimentar lo que tú conscientemente quieres. El problema o la situación que todos tenemos es que el subconsciente trae ya un programa de pequeños o de toda nuestra experiencia, nuestro consciente ya está en otro canal que quiere otras cosas y el inconsciente está en la lela, está haciendo, y el supraconsciente es el único que digamos que sabe como para dónde. Al final, aunque te dejes llevar, todo tiene un propósito, incluso si tú vas con un adivinador, tú cuadraste eso para que checara con lo que tú querías crear, para darle coherencia a esa realidad. Al final es eso, pero cuesta trabajo verlo y aparte te quita esa responsabilidad, esa capacidad de decidir. Entonces sí, tengan mucho cuidado con ese tipo de lecturas adivinatorias porque en realidad lo que te están haciendo es programarte. O tú estás decidiendo irte por ahí para darle coherencia a algo que ya subconscientemente o inconscientemente decidiste que te iba a pasar, pero que no tenía ninguna lógica, entonces decidiste coincidir con esa persona para que esa persona te dé el mensaje. Nadie es enemigo, nadie es víctima, nadie es victimario, aunque quiera serlo. Espero con esto quede un poquito claro el tipo de tarot que proponemos y el cómo funciona. El cómo funciona en realidad como una herramienta de evolución espiritual y mental, al final, emocional también. Es una herramienta que te puede abrir el panorama a otras perspectivas que tu subconsciente tiene. Es una manera de leer tu subconsciente. El tarotista es un experto en leer a partir de la energía que tú tienes o de los pensamientos subconscientes que tú traes, porque el azar ahí no existe, leerte y ayudarte a entender para dónde quiere irse tu subconsciente y darle esa coherencia. Es una herramienta maravillosa si la ves así. Si la ves como una adivinación, pues en realidad
lo estás viendo como una terapia muy limitante, da para más. Y bueno, espero te haya gustado el video y muchas gracias.